buenas tardes, mi nombre es Ángel Davienao y les vengo a hablar del libro Jeremías, mi abuela y yo. Había una vez un niño que sus padres se peleaban mucho y ya cansados de verlos pelear, entonces el niño le dice a los papás que los lleven a donde la abuela, al paraíso. Pero el papá quería quedarse con él y la mamá no quería separarse de ninguno de los dos. Pero después de una disputa caliente, la mamá y el papá, la rebeldía del niño, al niño lo llevaron al paraíso con la abuela y a la hermana se quedó con la mamá y el papá se fue a vivir con el hijo de su amante. Entonces la mamá llevó al niño al paraíso en avión. Cuando llegaron vieron que la abuela no lo estaba esperando, entonces cogieron un taxi y la mamá le preguntó al taxista que por qué no había iglesia y el taxista dijo que para ellos la naturaleza era su templo. Y la mamá y el niño veían que todos vivían en comunidad y armonía, sin importar su color de piel. Vivían indios, blancos, negros, mulatos, inmigrantes, y todos vivían en completa armonía. Y cuando llegaron a casa de la abuela, sin importar su edad, que estaba leyendo un libro en el sofá, se levantó rápidamente y abrazó al niño. Y el niño pudo ver que estaba leyendo un libro que se llamaba Jeremías. Y el niño tenía una preocupación, porque pensaba que su mamá, su hermana, su papá ya no lo iban a amar más. Pero con el abrazo de la abuela lo tranquilizó. Y comenzó a mirar la casa y notó que la abuela no tenía televisor. Y le preguntó que por qué no tenía cosas materiales. Y la abuela le dijo que para ella son vanas e innecesarias. También vio que la abuela tenía una biblioteca de madera con puertas de vidrio. Y los libros son los siguientes: El Quijote de la Mancha, Las Mil y una Noche, El Sueño de las Escalinatas y un libro del 18. Y el niño veía que todos los días la abuela apenas se levantaba, leía un diccionario. Ella decía que cuando uno se levanta tiene la mente más fresca para aprender. Y comienza a desempacar y los dos mejores libros para el niño son Robinson Crusoe y El Árbol de los Anhelos, que se los regalaron sus padres. Y su hermana le regaló una brújula para que no se perdiera. Y antes de irse le prometió a la hermana que iba a seguir estudiando juicioso. La abuela le dijo que tenía que estudiar. Y en el colegio conoce a Gordo, Pollo, Giancarlo, Guanari y Sarita, que se vuelven amigos. Y siempre que pasaban por el pasillo, se quedaban contemplando una pintura que se llama El Grito. De aquí te cuento la historia de sus amigos. La historia de Gordo: sus padres habían huido de la violencia política y religiosa del país. Otros campesinos y gente de la ciudad fundaron el paraíso. La historia de Pollo: su mamá había cruzado valles y montañas en estado de embarazo, y pocos meses después de establecerse el asentamiento popular nació Pollo. Giancarlo era el origen canadiense de la provincia de Quebec, última acción del poderío colonialista francés en el norte de América. Antes de perder la guerra de los 7 años con los ingleses, había llegado con su padre y su madre como turistas en un barco de pasajeros, y enamorados de la forma de vida de los habitantes del paraíso, se habían establecido allí, como decían Giancarlo, para siempre. Su padre era miembro del Consejo Comunal, cargo que se tiene por votación y era de libre remoción y nombramiento. El sueldo que percibía como público era igual a los de trabajadores del paraíso, porque señalaba el padre de Giancarlo, el servidor público no podía estar por encima de la comunidad de la cual servía la idea revolucionaria. La historia de Guanari: era de la comunidad Huitoto, por supuesto, conocía muy bien la selva y jugar con culebras, arañas y sapos era normal para él. Vivía con su familia en un hermoso palafito bien construido, a la orilla del río, de manera muy natural, de la pesca, la caza y la recolección de frutas silvestres.
que llevan al mercador comunal con otros indígenas y campesinos. En el encuentro de los colonos fundadores del paraíso y los indígenas se había establecido un mutuo acuerdo: el respeto por la tradición y las costumbres indígenas y la compartimentación equitativa de la tierra. En el paraíso no existían privilegios. La historia de Sarita. A sus 11 años era una flaca pigada, bonita, le gustaban los idiomas, la música de la Rebeca y también leer poesía. Recitaba con dulce voz Los maderos de San Juan, ese hermoso poema José de Asunción Silva, que nos toca muy dentro del alma a la abuela y a mí, nos hacía suspirar. Y un día cuando llegó a la casa de la abuela le dijo que le había preparado una sorpresa. Le dijo que lo trajo don Marco Antonio del Río. Estaba mal herido, al parecer escapó de unos cazadores, traficantes de animales. Y el niño miró en el palo de pumarrosas arriba y vio un mico, negro y jovencito. Y el niño dijo que el mico era muy feo. Y entonces después la abuela lo lavaron, lo bañaron, le curaron una herida que tenía en la pata. Y él dijo, el mico no es feo, es muy lindo. Y como lo metían en el colegio, primero lo llevaba uno en la bicicleta en la parte del frente. Cuando estaban en la puerta del colegio, lo metían a morral para que pasara de mano a mano hasta el salón de clases. Y ahí conocemos a la profesora Entuma, que se vuelve amiga de el niño y de sus amigos. Y el primer día que llegó, vio que el rector estaba leyendo La guerra del fin del mundo. El autor se llama Mario Vargas Llosa. Le recuerda lo que le pasó en el colegio anterior, que lo habían expulsado del colegio por bajo rendimiento escolar e indisciplina, y había sido grosero y desafiante con compañeros y profesores, porque ellos no sabían que los padres de él se iban a separar. Él decía que los profesores sí les creen, pero los alumnos no, que los profesores están muy ocupados para saber de su asunto. Y la profesora de Entuma, aquí les digo la historia. Entuma había llegado al paraíso con su esposo y sus 2 hijos después de abandonar Sudáfrica, perseguidos por las políticas violentas de segregación racial en su país. Después de un tiempo, Jeremías se perdió y se dieron de cuenta porque cierta mañana Jeremías no entró por la ventana para despertar como lo hacía de costumbre, y no estaba en su casa ni en los árboles. Y él va asustado al colegio pensando que uno de sus amigos lo tiene. Y Gordo llega y él es el que hace las adivinanzas. La adivinanza que les dice es: ¿saben hacia dónde corre el humo del tren eléctrico? El niño dijo que no había tiempo para adivinanzas porque no encontraban a Jeremías. Y se puso serio. Y comenzaron a decir por todo el pueblo que estaba desaparecido Jeremías. Entonces todos comenzaron a ayudar. Entonces ahorita fue donde las autoridades del paraíso y dijo que Jeremías estaba perdido. Pero la gente boyoga dijo que estaban ocupados. Y ella dijo que lo único que tienen que hacer es leer un libro que se llama Agatha Christie. Al día siguiente, las noticias comenzaron a avisar durante todo el mundo es desaparición de Jeremías. Los noticieros dijeron: vamos con el agente Boyoga a ver qué ha investigado. Y él estaba congelado del miedo. Sarita le dijo que no tenía más opciones, ya que la Declaración de los Derechos Animales obliga a las autoridades a defender, salvar la vida, el bienestar de todas las especies e impedir que sean sacadas de su ecosistema. Y los amigos se reunieron y Guanari, ya que conocía la selva, con su papá fueron a buscar río arriba y río abajo. Giancarlo iba a estar atento de las noticias y Sarita iba a estar en los lagos donde están los botes. Después, 2 días, Guanari y su papá encontraron un bote y una persona que estaba encima y yendo a la isla de los monos. No pudieron detenerlo porque el man iba muy rápido. Y al día siguiente dijeron en las noticias lo que vieron. Y el agente Boyoga se llevó a todos los hombres mayores y se fueron a la isla de los micos.
Entonces los amigos no pudieron quedarse esperando. Entonces agarraron un bote y el niño agarró la brújula que la hermana le había regalado y se fueron a la isla de los monos. Llegaron en la noche y vieron a unos manes que tenían unas canastas que se iban a llevar y se acercaron a mirar qué tienen las canastas silenciosamente para que no los vieran y se dieron de cuenta que tenían animales encerrados. Tenían tigres, pájaros, micos, leones y muchos animales más y vieron una carpa. Hicieron de cuenta que eran traficantes de animales y vieron que uno entró a una carpa que había ahí. Entonces ellos dijeron, vamos a mirar si ahí está Jeremías. Entonces iban a generar una distracción, liberar a los animales que estaban desesperados por salir para que se ocuparan de ellos, mientras tanto que miraban que había en la carpa. Y el niño, cuando hicieron ese plan, el niño entró corriendo a la carpa y ahí estaba Jeremías, atado por el cuello en una jaula. Y el niño no perdió tiempo y lo desató y le abrió la jaula. Y se ven ellos escapando, pero llegó uno de los narcotraficantes con sus amigos, menos Guanare y un perro blanco con manchas amarillas que los había ayudado, que quedó herido. Y Guanari fue corriendo a avisarle a Boyoga, donde están los narcotraficantes. Y Jean Carlos estaba ahí apuntando con un arma para que se moviera. Y a Sarita la estaba jalando del pelo. Después llegó Boyoga con los demás adultos y atraparon a dos narcotraficantes y liberaron a todos los animales. Y ellos dieron que se iban a quedar otro rato buscando a Jeremías. Y lo encontraron, pero les mintieron al pueblo de que no lo habían encontrado. Y después le dicen la verdad, que le habían encontrado y estaba en un árbol con otros de su especie, y entonces lo vieron ahí y se notaba que él no se quería ir. Entonces ellos lo dejaron en su hábitat natural con otros de su especie. Y el pueblo comenzó a mirarse uno a otro y se quedaron y comenzaron a llorar de felicidad por lo que habían hecho y hicieron una fiesta. Y en toda la multitud no esperaba encontrarse a su papá, a su hermana y a su mamá y al hijo del amante del papá. El que reemplaza a Jeremías es un perro blanco con manchas amarillas y él también le pone Jeremías. Y al final del cuento mencionan una nota que dice que el Edén no existe, que el Edén fue creado por los niños, niñas, padres y madres que eran perseguidos por la religión política. Y mencionan algunas amenazas de pollo y la respuesta al final del cuento. Aquí te dejo algunas. ¿Cuánto es 2 más 1? ¿Hacia dónde corre el lomo de un tren eléctrico? ¿Qué queda debajo del cinturón de Orión? Te dejo la respuesta. ¿Cuánto es 2 más 1? La mitad es, si lo pensamos astutamente, es 2. ¿Y hacia dónde corre el humo de un tren eléctrico? Pues hacia ningún lado, porque los trenes eléctricos no botan humo. ¿Y qué queda debajo del cinturón de Orión? Pues eso al final dice que eso depende de tu imaginación. Se llama Jeremías, mi abuela y yo. Y el actor se llama Marson García y está dedicado a José Velázquez por pelear por la justicia.